Bueno, lo prometido es deuda. Dijimos que tenemos un invitado de lujo, al especialista en relaciones internacionales de la Universidad de San Andrés, Khachik Derougasian, y el tema que queremos hablar con él es sobre Siria, porque efectivamente la situación se ha estado agravando en las últimas semanas. Hay, por un lado, denuncias de armas químicas, por otro lado ha caído una de las ciudades más importantes, en donde esta es la pregunta: Hezbollah, ¿qué incidencia tiene la Hezbollah del Líbano en este resultado, digamos? Sí, se trata de la ciudad de Al-Qusair, que fue celebrado como una recuperación importante de parte de las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad, y una indicación clara que hoy en día el balance está favoreciendo más al régimen que al gobierno de Siria que la oposición en su conjunto. Y Al-Qusair le dio una visibilidad a la presencia de Hezbollah en Siria, pero Hezbollah siempre estuvo presente e involucrado en este conflicto, porque había siempre una interacción muy fuerte entre el conflicto en Siria y en el Líbano, donde ya hay como 300.000 refugiados sirios, y que la tensión en el norte del Líbano, en la ciudad de Trípoli, entre por un lado los islamistas sunitas y por otro lado los barrios más alauita y chiita de la ciudad, están armados y se están confrontando. Hezbollah estuvo muy presente en este conflicto porque es un aliado con Siria, y en segundo lugar porque una de las rutas de las armas que iba a la oposición, la ruta principal es desde Turquía, y la otra ruta podría ser desde el Líbano si llegaban a controlar fuertemente las fronteras con el Líbano. Entonces, en dos sentidos la presencia de Hezbollah estratégicamente tenía sentido, pero seguramente la caída de Al-Qusair le dio mucha visibilidad, pero también es un gran desafío y es un gran riesgo en el doble sentido. En primer lugar, porque esto va tensar aún más la situación en el Líbano entre los sunitas y los chiíes, por más que fortalezca a Hezbollah como fuerza política y paramilitar. Y por otro lado es una gran trampa porque se está involucrando en un conflicto de dimensión regional, que esto podría llegar a causar daño en el momento en que el balance empiece a jugar en contra del presidente. Este no es el caso hoy en día. Aparentemente, entre abril y mayo, los acontecimientos llevaron a que la oposición, que había hecho un avance bastante importante, empieza a retroceder por varios factores, y hoy en día el balance está más a favor al gobierno de Siria, y las condiciones se dan si hay voluntad política de parte de Estados Unidos y Rusia de organizar una cumbre en Ginebra, para que empiece una cumbre, y la gran pregunta es cómo la oposición se va a presentar, y si algunos grupos... Dijo que no se iba a presentar en principio. Mientras se combatía en Al-Qusair, justamente. Claro. Ahora, pero cayó el combate terminó. Por eso, ahora, bueno. Yo te quería preguntar respecto a esto de la cuestión regional, porque sin lugar a dudas lo que pasa en Siria afecta a los países vecinos. ¿Es el Líbano políticamente el más afectado? Porque hay muchos refugiados sirios en Jordania. Está Irak, que tiene sus propios problemas. Siria controló una parte del Líbano durante décadas, hasta que se retiraron, o varios años hasta que se retiraron las tropas. ¿Te parece que es el país más afectado, aunque sea el más pequeño, por lo que está pasando en Siria? Por la simple razón de que es la cuna de Hezbollah, la presencia chiita armada más importante en el Medio Oriente. Pero hasta ahora la clase política libanesa, y eso es muy interesante anotar, venía cuidando mucho la situación en el Líbano. El propio Hezbollah y el propio jefe de Hezbollah intentaba de no llevar las tensiones al extremo de enfrentamientos en el Líbano. Tenía medio éxito, porque enfrentamientos hay, tensión hay fuerte, aunque en las afueras de Beirut, todavía no en Beirut. Creo que sí, pero no hay que olvidarse que también abril y mayo fueron los 2 meses más violentos en Irak. Algo como 721 o 25 muertos de los atentados en abril, y más de 1000 muertos de los atentados en
en mayo en Irak. Eso quería decir que la oposición y las facciones islamistas de la oposición al gobierno de Siria tienen una visión mucho más regional de su estrategia. En otras palabras, ahí donde retrocedían en Siria, recrudecía la tensión, los atentados en Irak de carácter sunita, digamos, la oposición sunita. En un momento justamente cuando en Irán hay elecciones claro, próximas, y que todo esto afectaría directamente a uno de los actores principales en la región, que es Irán. Cosa interesante también, se anunció en el principio del programa, no creo que sea una coincidencia que de pronto en Turquía estallen todos estos conflictos y que el gobierno de Erdogan esté en la necesidad de poner la mirada hacia el Turquía venía interno. Como apoyando, digamos, a los que peleaban en contra del gobierno de Siria. Absolutamente. Entonces, ¿estas manifestaciones qué significarían, decís? A ver, Turquía empezó en primer lugar con la política exterior de cero problemas con los vecinos. Muy pronto abandonó esa política y se involucró de lleno en el conflicto de Siria, apoyando a la oposición, y nos acordamos de las declaraciones públicas de Erdogan, que decía que ningún gobierno debería reprimir a su propio pueblo. Claro. Bueno, irónicamente y muy cínicamente, el gobierno de Siria empezó a darle el mismo consejo a Erdogan cuando en la semana pasada las fuerzas turcas reprimieron. Te quiero hacer una pregunta más global. Nosotros sabemos que en este momento también esto es una pelea con actores, digamos, sí, internacionales o globales. Por un lado está Estados Unidos y Europa, que ya le dan armas, le han dado siempre, pero le siguen ahora de una manera más oficial, digamos, armas a los opositores al gobierno. Y por otro lado Rusia, que es la que está prácticamente ayudando al gobierno de al-Bashar para que digamos no haya una intervención directa de la OTAN, por ejemplo. ¿Cómo en esta nueva situación, este nuevo balance, vos cómo ves ese panorama? Yo pienso que hay mucho más firmeza de parte de Rusia y China en poner un límite a la intervención occidental en general en el Medio Oriente, y hay muchas dudas y muchas contradicciones en la intervención occidental. Yo creo que Estados Unidos tiene mucha precaución. Si bien el discurso sigue muy en contra del gobierno de Siria, pero públicamente Obama varias veces dijo que no quería mandar armas a facciones que después podrían causar. Y creo que la política es dejar que todo se sangre, porque de esta situación ellos sacan el mejor aprovecho. Y en cuanto a Francia y Gran Bretaña, quieren involucrarse porque creo que hay una cuenta pendiente con el gobierno de Siria, que fue el gobierno más resistente a la presencia occidental, pero sufren todavía las consecuencias de Libia. O sea, ¿qué pasó después de la intervención de Libia? Me parece que tienen muchas dudas y no saben cómo intervenir, y además el gobierno de Siria demostró ser capaz no cayó de un día para otro. Hace 2 años que dura el conflicto de Siria y no va a terminar mañana. Claro. Eso se debe mucho, en gran parte, a la firmeza de Rusia de, digamos, apoyar directamente al gobierno de Las Siria. dudas de los europeos e incluso de los norteamericanos tienen que ver con este conjunto de grupos rebeldes que ni siquiera se sabe muy bien quiénes son, a quién responden, si está Al-Qaeda atrás, si son salafistas, si son estos, si son lo otro, y que no los pueden controlar. O sea, no es una oposición clara como el Consejo Nacional Sirio, creo que así se llama, el que está en el exilio, que son algunos intelectuales que vivían en Siria respetados, algunos que llegaron de Estados Unidos o de Europa. Los que están alzados en armas, me da la sensación que son mucho más difíciles de controlar para los europeos, que ni siquiera saben mucho quiénes son. Porque yo creo que ellos tienen su propio proyecto. ¿Quiénes ellos? Lo que llamamos genéricamente los islamistas, sí. Y yo pongo el sello de Al-Qaeda. Digo el sello porque son varios grupos, pero tienen su proyecto y son los grupos más intransigentes. En el momento en que
parte de la facción de la oposición siria estaba dispuesto, lo decía públicamente que estaba dispuesto en sentarse a dialogar con el régimen, salieron a la luz los videos de las barbaridades que cometían las facciones más intransigentes, y el mensaje estaba muy claro. No negocian, son intransigentes, ideológicamente intransigentes. Entonces yo creo que sí hay un gran temor de no poder controlar un proyecto que ya no es el suyo. Y de hecho, si Arabia Saudí, Qatar, los otros están fomentando, porque son las principales fuentes de armas a estos grupos, es para dejar esa ola que llegue a su propio país y de alguna forma desestabilice las fundaciones de las monarquías, tanto en Arabia Saudí como en Qatar. O sea, ellos están pagando para, por un lado, alejar a ellos, y por otro lado, por supuesto, porque ven en estos grupos islamistas, estas facciones, digamos, la mejor forma de contener a la expansión de Irán o enfrentarse directamente el Islam Shia, que es un conflicto muy serio. Las líneas de división, de enfrentamiento, hoy en día pasan por el enfrentamiento entre la geopolítica de los chiíes y ese proyecto de los sunitas. Qué complejo realmente, porque estamos hablando de fracciones religiosas, estamos hablando de países, estamos hablando de grandes potencias, intereses económicos también, zonas de petróleo. Gracias, Hachik, por habernos acompañado en otro momento. Seguramente te invitaremos, ya has estado muchas veces con nosotros. Agradecemos también los mensajes. Diana del Bolsón acertó. Igual creo que la gente necesita un poquito más de ayuda, Telma, para la incógnita. Sí, ya mismo. En los años 80, nuestro personaje ingresó a la Escuela de Cine de Copenhague y solo 2 años después ganaba varios premios en el Festival de Múnich. ¿A qué nos estamos refiriendo? Las imágenes son de las protestas y represión en Turquía, las tensiones étnicas, políticas y religiosas de su sociedad y las internas en el gobierno son el caldo de cultivo para los graves incidentes que soporta el país. Este y otros temas después de la pausa en Visión 7 Internacional. Tiembla Raúl de la Torre.